Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Farmacón. Pues hoy les traigo otra entrevista con un tema un tanto polémico, pero que debemos de tener en la mesa, que es la perspectiva de género en medicina, que es un tema muy importante que actualmente yo creo que todas las universidades en salud deben de tomar este tema, porque la perspectiva de género, vamos a ver la importancia que tiene, sobre todo para poder tener una buena relación médico-paciente. Y para ello, el día de hoy vamos a tener la entrevista con la doctora Alicia Jiménez de la Cerda, una gran amiga, es una médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina, que además cuenta con maestría en dirección hospitalaria y una maestría en educación. Es profesora actualmente tanto de pregrado como de posgrado de la UNAM, de la UVM y de la UNITEC. Y realizó un estudio muy relacionado con el tema, sabe mucho sobre este tema en el Departamento de Salud Pública. El estudio que ella realizó se llama déjenme se los leo para no equivocarme y lo conozcan, em, es la investigación de violencia de género en las relaciones de noviazgo en poblaciones estudiantiles de la UNAM. ¿Sale? Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Farmacón, mi querida Alicia. Y pues esta es tu casa. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Amigo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de esto que a pesar de la cuestión de pandemia y la distancia, pues podamos estar aquí, que me hayas invitado a tu canal a poder platicar un poquito de esta situación, de este tema, que realmente es un tema que a mí me gusta mucho en lo particular. Es un tema que me gusta estudiarlo y que creo que es muy importante actualmente en las generaciones de médicos pues de todos, ¿no? No solamente de pregrado, pero que es parte, considero, importante de que ellos empiecen a empapar de este tipo de temas. Así Muchas es, y gracias por la invitación. no, al contrario, creo que es un tema muy interesante. Creo que viene en un momento histórico muy importante, que como nos vas a hablar ahorita, pues hay olas, ¿no? De estos movimientos de género, pero creo que la verdad todos, no solamente como médicos, yo creo que como población en general debemos de saber sobre qué esta perspectiva de género, qué es género y esta cuestión. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la primera pregunta y de ahí nos vamos a basar? Que qué es el género, cuál es el significado de género. Claro, pues mira, hablar de género lo podemos hablar desde muchos aspectos o desde muchas aristas, desde género históricamente hablando, género en filosofía, etcétera. Pero por ser una cuestión de que lo estamos planteando para el área de la salud, pues considero que podemos hablar de género desde la perspectiva o desde la visión de la OMS, ¿no? La Ajá. OMS nos dice que, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que género es todo aquello que es una construcción de la sociedad para marcar qué es hombre y qué es mujer. ¿No? Ok, Son todas estas cuestiones de funciones, comportamientos, actividades o atributos que se le da a una persona, ya sea por ser hombre o por ser mujer. Y que la importancia o el objetivo fundamental de poder tener una perspectiva de género en muchos ámbitos, no solo en salud, es poder identificar las desigualdades que esto trae. ¿No? exacto. Entonces, esa es la importancia, la relevancia y pues así define la OMS género. Exacto, ¿no? Las desigualdades que ahora sí que hablando de la historia ha generado, ¿no? Durante pues prácticamente todo el tiempo las diferencias entre el ser hombre y ser mujer, ¿no? Y la Ujú. verdad, en este caso, como por así decirlo, los beneficios que traía el ser hombre y el ser mujer, la encasillamiento, ¿no? Que se tenía durante pues una época importante de la historia de la humanidad, ¿no crees? Claro, y que es una cuestión, como bien dices, histórica, es algo que tiene mucho tiempo y que la agenda en cuestión de perspectiva de género está muy de la mano con un movimiento, el movimiento feminista, ¿no? Entonces, el movimiento feminista pone en la mesa la agenda política para que en muchas áreas, no solo medicina, está el área cultura, política, ciencia, la perspectiva de género empiece a permear
para poder quitar todas estas barreras y estas desigualdades que se han tenido pues históricamente, ¿no? El feminismo viene de muchas olas, quizá uno de los más conocidos son las sufragistas, que fue todo este movimiento que permeaba para que las mujeres fuéramos realmente ciudadanas. ¿Cómo puede ser realmente ciudadana? Con el voto. Entonces, esa fue un movimiento social, es el movimiento social feminismo, las sufragistas, es la primera ola y pues ha venido junto con la sociedad para retomar las necesidades en cada etapa de la historia, ¿no? Entonces, en ese momento hablábamos del derecho al voto. Ok. Actualmente hablamos de la violencia de género, ¿no? Los feminicidios. Entonces, viene la perspectiva de género muy de la mano con el feminismo. Ok, qué interesante, ¿no? Y que actualmente pues tenemos en nuestro país, la verdad, un momento complicado. Yo creo que un momento en el que también es complicado en muchos aspectos, pero como tal, en el tema del feminicidio, y que es muy importante, ¿no? Y que yo siempre he creído que también este tema tiene que ver con la falta de educación o cómo está educada la población, al menos en nuestro país, ¿no? Y que, la verdad, no he escuchado por ahí que cuestiones que yo digo, ¿cómo pueden decir esto? De, eres un cabrón y vas a ser un cabrón por tener más mujeres, ¿no? Y te señalan como mujer si haces tú eso, ¿no? Si tienes diferentes novios, ¿no? O sales con diferentes personas, eres señalada. Y como hombre, la sociedad te dice en México, eres un cabrón, ¿no? Y te enseña, ¿no? A veces hasta hacer menos a la mujer, ¿no? Cuando en realidad debería de ser diferente y a lo mejor yo creo, no sé, tú qué pienses que va todo de la mano de la educación desde los niños, en los cuales creo que desde niño tenemos que enseñarle a los niños a respetar a todos, sea como Claro, sea, respetarlos y no privar de los derechos a nadie. claro, y pudiéramos decir que es sí, una cuestión de educación y consideraríamos que México, por las condiciones sociales, por ser un país en vías de desarrollo, etcétera, pero la realidad es que la cuestión del feminismo y estas conductas machistas vienen en todo el mundo, Todo el mundo. es Ujú. global y lo podemos ver. Hay un caso, bueno, hay muchísimos casos, pero un caso muy, muy sonado en primer mundo, Europa, España, un caso que fue muy conocido, la manada. En esta fiesta de San Quintín, donde hacen la cuestión de la pamplonada, etcétera, tipos abusaron de una chica, ¿no? Y lo mandaron mensajes vía WhatsApp. Fue todo un movimiento porque las mujeres españolas salieron a marchar por la injusticia que vivió esta chica, porque no solo es la cuestión que te violentan física, sexualmente, emocionalmente, la sociedad y la misma justicia te revictimiza cuando no te cree, cuando te señala a ti, es que estabas borracha, es que porque estabas sola, y a un hombre nunca se le cuestiona por qué está solo, por qué está Exacto. borracho, no. Entonces sí fue un caso realmente muy sonado y que bueno, así puedo como ejemplificar muchos. Entonces, lamentablemente sí es completamente cierto que es la educación, pero estas cuestiones de machismos, de estas cuestiones ay, pues de conductas misóginas y machistas, pues lamentablemente es global. Global. Entonces, Sí, yo exacto, lo que sé. afortunadamente se está tomando ya en cuenta y empezamos como a hablar más de este tema, ¿no? Y se empieza a permear más en la sociedad. Y Así es, pues eso es una luz. sí, yo creo que es algo que tenemos que poner en la mesa y como te digo, yo siempre creo, ¿no? Y lo estoy hablando mucho con mis alumnos, no solamente en este tema, sino a mí me enoja mucho, que de hecho por eso sale este canal, que las personas pues no creen en ciertas cuestiones de salud, ¿no? Como en el COVID, pero pues tienen un pensamiento mágico religioso que viene de época arcaica, ¿no? Les digo, todavía tienen un pensamiento mágico religioso a veces desde Grecia, ¿no? Sí, Pero bueno, en esta cuestión yo creo que podemos ir cambiando a los jóvenes, a los niños, a que sean diferentes y evitar que sucedan estas cuestiones, que esperemos que sí así.
Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te Sí, parece? me parece súper. ¿Cuál es el tema con la identidad de género? Híjole, es que la identidad de género es un tema bien, bien grande. Género es toda esta alusión a, de una persona a las cuestiones de identificación en cuestiones de sexualidad, ¿no? Ok. Entonces, eh, hablamos de todas estas cuestiones de diversidad sexual porque pues la identidad de género va de la mano con diversidad sexual, ¿no? A todas estas formas que son diferentes de expresar la cuestión sexual, afectiva, deseo, erotismo, todas las cuestiones de prácticas, ¿no? Prácticas amorosas entre pues los individuos, ¿no? Que son individuos que tienen la capacidad de raciocinio, ¿no? Hablamos de personas que pueden identificarse con ciertas pues es que sí son diferencias, pero no a diferencias o diferente de forma malo, sino diferente en que es un mundo súper amplio de Exacto. expresar ciertas cosas, ¿no? De expresar el cariño, de expresar el erotismo, el deseo, la práctica sexual, etcétera, ¿no? Entonces, es esta cuestión de el concepto de que se tiene uno mismo del ser sexual, de los sentimientos y que todo esto engloba cómo se relaciona con las demás personas, ¿no? Ujú. Entonces, Y en tenemos su entorno social. bisexual, exacto, bisexual, homosexual, heterosexual, pansexual, transexual, y pues todo esto es solo una forma de identificación de cómo el concepto que tú tienes de ti mismo y cómo te desenvuelves y cómo expresas tu situación personal del amor, el erotismo, el deseo. Ok, muy interesante. La verdad es que es muy amplio, ¿no? El término de identidad sexual, ¿no? De identidad de género, perdón, aquí ya me ando cambiando, pero pues sí, ¿no? De las características de a ti como persona, de acuerdo, en este caso, a las características, por así decirlo, sexuales, como dices, de erotismo, en las cuales pues te identificas, ¿no? Claro, y muy importante en el área de la salud, porque a veces, pues, Exacto. la práctica quizá médica un poco, ¿no? Que no se abre a estas cuestiones que va cambiando y que va evolucionando. Entonces, muchas veces llega una mujer transexual y Exacto. te refieres a ella de él, ¿no? No, es una mujer, es transexual. Exacto. Y o también que no sabemos diferenciar entre transexual, transgénero, Transgénero. travestismo, ¿no? Entonces, travesti. Entonces, pues sí creo que es importante que, por lo menos en el área de la salud, que convivimos o que atendemos personas, esta cuestión del respeto hacia la identidad de tu paciente, creo que es el eje fundamental de una buena práctica clínica. Exacto, y creo que justamente por eso hice esta pregunta, porque por ahí justamente tuve un caso así, ¿no? Que tuve una paciente que es transvesti en este momento y que me dice, es que, ¿sabe qué, doctor? Su compañero me trata mal, su compañero no me quiere tomar, ni siquiera me quiere tocar y hasta elude o se refiere a mí como si fuera un hombre. ¿No? Cuando en este caso yo tengo una identidad o quiero tener una identidad, en este caso, como mujer, Ujú. ¿no? Que ahí más sería, perdón, más como transgénero, ¿no? Así es transgénero, ¿no? Bueno, que también hay que ver, hablamos de mujer transgénero, generalmente cuando empieza con las cuestiones hormonales. Hormonales, exacto. Exacto. Es Entonces, que justamente por eso lo comenté, porque pues todavía ya no empezaba. Es un adolescente, la verdad es que me llamó mucho la atención porque pues bueno, también lo vemos ya en muchos lados, ¿no? Que desde niños, adolescentes, pues están tomando el lugar que ellos quieren tomar en este mundo. claro, y como cuestión de área de la salud, es nuestro deber ser un guía, un facilitador Exacto, de la información. Que tú consideres que esté bien o esté mal, pues sí, es tu opinión, es respetable, pero como una persona del área de la salud, es nuestra obligación ser facilitador de información correcta ujú, eh,
que se basa en el análisis científico y poder orientarlo en todos los aspectos, ¿no? Hacer la referencia a nutrición, hacer la referencia a psicología, hacer la referencia a psiquiatría, hacer la referencia al endocrino. Es toda una cuestión que tenemos que tomar en cuenta porque al final nosotros somos facilitadores de información correcta, Exacto, basado en el método científico, ¿no? así Entonces, es. la importancia. Sí, claro, y es algo que yo también comento mucho en clase con mis alumnos, es justamente este tema, ¿no? De decir, ok, tú tienes esta opinión personal, tú tienes esta opinión a lo mejor por la religión que practicas, pero en el momento que tú vas a atender a un paciente, tus opiniones quedan atrás y entonces lo importante es atender con respeto, ¿no? Con igualdad a ese paciente y darle la mejor consulta que él pueda tener, porque eso es lo que el paciente por algo me está buscando a mí, ¿no? Por algo te está buscando a ti, por algo los va a buscar a cada uno de ustedes. Y también es algo interesante que, como les digo, la relación médico-paciente va a ser el cambio, ¿no? Porque por Sí, ahí puede ser el mejor cirujano, el mejor neurocirujano, el mejor endocrino, el mejor internista, el mejor angiólogo, pero si no te basas en esta buena relación médico-paciente, pues te vas a quedar a un lado. sí, esa es la realidad. Entonces, la cuestión de calidad humana, la calidad en la atención, habla mucho de las cuestiones interpersonales. De hecho, en el Así es. hexágono de la calidad, una parte de ese hexágono de la calidad es justo las relaciones interpersonales, esa cuestión de buena comunicación y empatía y todas estas cuestiones con una relación médico-prestador de servicios de perdón, médico, prestador de servicios de salud paciente, ¿no? Entonces, Exacto. es fundamental. Bueno, muy bien, amiga. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, de qué es la perspectiva de género en medicina. Claro. Pues bueno, ya vimos que es género, ¿no? Ya vimos que género son todas estas características que la sociedad nos pone por ser hombre o por ser mujer. Entonces, esto trae un sesgo en la Ujú, atención en salud. ujú, ¿Por qué? Porque bueno, se produce este sesgo porque hay una desigualdad en las cuestiones de atención de las necesidades sanitarias de hombres o mujeres, ¿no? ujú. Entonces, las cuestiones de género, pues sí, nos dan sesgo porque la sociedad marca ciertos patrones o ciertas características para ti como hombre o para mí como mujer. Y es importante tener en cuenta que género y perspectiva de género no es solo de la mujer. O Ujú, sea, esto exacto. también les afecta a los hombres. Un ejemplo de hombres son, por ejemplo, que los hombres, la mayor tasa de choferes es hombre, ¿no? Es Ujú, la mayor estadística. Choferes de colectivos como autobuses, taxis, microbuses, combis, etcétera, ¿no? También de choferes de automóviles o sí, coches de carga pesada, ¿no? Las cuestiones de trailers, pues ujú. son más de hombres. Entonces, este sesgo que impidió por muchos años que las mujeres se pudieran desarrollar como conductoras de autobuses, de De taxi. trailers, de taxi, hace que estadísticamente las mujeres tengamos menos riesgo de ciertas enfermedades o padecimientos como traumas, ¿no? Traumas craneoencefálicos, tórax inestable, etcétera, porque los que se accidentan más son los hombres. ¿Por qué? Ok. Pues porque son más los hombres los que conducen automóviles, ¿no? O autos o coches o micros, etcétera. Entonces, ahí está un sesgo. No hay una equidad en cuestión de eso porque no se nos permitía o pues la sociedad planteaba esta cuestión de De género, de que género, las del mujeres, trabajo. exacto, este trabajo es para hombres, ¿no? En otras cuestiones, el embarazo, ¿no? El embarazo en cuestiones de que es muy común todavía, lamentablemente, que adolescentes Ujú, pues se casen a edades tempranas con hombres más grandes, ¿no? Jovencitas de 15, 16 años con hombres de veintitantos, 30 años. 40. Entonces, exacto, es terrible eso en nuestro país.
Entonces, eso tiene un sesgo en salud porque ellas están en matrimonios pues infantiles, matrimonios adolescentes, que ya sabemos que un embarazo adolescente es un factor de riesgo para complicaciones en el embarazo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de perspectiva de género en salud. Ok. Tenemos esta cuestión las mujeres, ¿no? Y así muchas patologías que Y hablan, ejemplos, ¿no? ajá, y ejemplos de que hay un sesgo en la atención, en la estadística, por cuestiones de género. De género. Y la verdad es que para hablar de este tema, pues también uno tiene que leer, ¿no? Ahora como entrevistador, como ya me quedo un periodista, ¿no? Pero pues sí, se tiene que empapar de todos estos temas para que no nos agarren como de, ¿y ahora qué? Entonces por ahí me pasaste un artículo, porque le pedí un artículo, ¿verdad? Para que yo pudiera leer sobre estas cuestiones. Y también una parte nos comenta justamente esto que nos estás comentando, y otra parte también nos comenta de como médico, aprender yo lo que decíamos, a tratar a toda la población por igual, seas hombre, mujer, tengas el color de piel que tengas la identidad de género que tengas, aprender yo a tratarte como médico, como una persona, porque en realidad es lo que somos. Porque pues sí he visto, bueno, es que hicimos el internado juntos, pero te voy a poner un ejemplo, no de esta situación, y me gustaría tu opinión. ¿Te acuerdas que teníamos muchos pacientes con VIH? ¿No? Porque la clínica en la que hicimos el servicio, bueno, el internado, perdón, del servicio, no, el internado, pues iban muchos pacientes con VIH. No sé si te acuerdas también cómo un cirujano, ¿no? De la tarde se expresaba de estos pacientes, ¿no? Sí, híjole, volvemos a lo mismo, ¿no? Que afortunadamente son profesionales de la salud que van de salida, ¿no? Y que Exacto, ya. quizá, ¿no? Y que la realidad es que tampoco hay que ser tan tajantes para juzgar, porque Sí, eso sí. desgraciadamente ellos tuvieron la escuela antigua, ¿no? La escuela de la medicina muy militarizada y las ideas muy arcaicas, muy misóginas. Lo veíamos siempre en los pases de visita, ¿no? Así teníamos una doctora que para mí era muy buena en la tarde, todo el mundo le tenía miedo. A mí me adoptó, la realidad es que actualmente seguimos en contacto, le tengo un aprecio formidable a la doctora, aprendí mucho de ella, pero mucha gente la criticaba porque es que la doctora fulana es, y la realidad es que ella era muy apasionada en su trabajo y que yo veía las mismas actitudes en hombres y a ellos pues la realidad es que nadie los Sí. juzgaba de apasionados o histéricos, no. O sea, la doctora se molestaba porque su paciente no le habían realizado lo que ella había solicitado o por causas que cualquier personal del área de la salud se puede molestar porque pone en juego tu trabajo, tu forma de llevar un paciente, pero que las mismas actitudes veía con doctores hombres que se molestaban por las mismas razones, y a ellos nunca me los tacharon de nada, ¿no? Sí, Entonces, tienes razón. la realidad La es que perspectiva de género en medicina. sí, claro, y en medicina, desgraciadamente, todavía está muy marcado la cuestión de hombres, mujeres, hay mucho acoso, o sea, hay Ujú. muchas situaciones, ¿no? Pero, Y lo que ajá, mencionas, ajá, es que lo que te iba a mencionas, decir justo de ese tema del ajá, acoso, que no solo es en medicina, no, es sí. en todos lados, ¿no? Ujú, Justamente, ahora que estuve estudiando actuación, ¿no? Que estuve estudiando la carrera de actuación, pues es otro mundo en donde también el ujú, acoso está al día, o estaba, ¿no? Porque ujú, con estas cuestiones en las que las diferentes artistas empezaron a hablar del acoso que tuvieron, no solo mujeres, sino también ujú, hombres, toda esta situación se empezó a detener, sí, ¿no? Y entonces la verdad es que actualmente ya es muy difícil que en el mundo del espectáculo llegue a presentarse esta situación, aunque no dudo que se siga presentando, ujú, sí, pero la verdad es que este tipo de personas aprendió a que si él hace algo, puede ser en ese momento grabado, exhibido, ujú, y todo su material, bye. Y regresando un poco con lo de la doctora, fíjate que la doctora a mí también me cae bien, aunque no tuve tanta relación con ella,
¿no? Pero creo que era una doctora, lo contrario a este personaje que hablábamos, porque ella respetaba a todos, Sí, trataba por igual a todos los pacientes sí, y era muy apegada a cada uno de sus pacientes, ¿no? sí. Entonces, y yo creo que porque ella era como ruda, ¿no? O sea, por así Sí. decirlo, Me pero daba yo creo miedo. exacto, pero yo creo que es justamente por esta situación, ¿no? Porque a ella, en la época que le tocó ser cirujana en Sí, nuestro país, la cirugía era para hombres, ¿no? sí. Y no había cirujanas, ¿no? Entonces, viene junto con otras doctoras que conocemos y cirujanas que tú las ves y tienen el carácter fuerte y que se ponen y que defienden lo que ellas creen y piensan porque les costó en esa época. Claro, y la realidad es que yo le aprendí muchísimo a la doctora. eh, Tuve una bueno, tengo una muy bonita relación con ella y la realidad es que todo mundo, cuando pasamos a cirugía, todo mundo te decía, no, es que la doctora fulana. Y fue mi primera rotación del internado, bueno, de cirugía, del área de cirugía. Mi primera rotación en cirugía fue en su pabellón, ¿no? Entonces híjole, quizá iba predispuesta, pero la realidad Uno es va que predispuesto. sí, y la realidad es que con la doctora aprendí muchísimo, o sea, mucho. O sea, que incluso en cuestiones de que aunque yo estuviera posguardia, preguardia, de guardia, ya literal le valía y me pedía sus cirugías y pues eso se lo agradezco, ¿no? Porque, pues porque es una motivación y ahora ya Alicia a mi edad digo, bueno, es que ella estaba jalando a alguien, ¿no? Por X o Y, empujaba y estimulaba mucho a los estudiantes. Entonces, la Exacto. realidad es que le agradezco mucho la enseñanza y como bien dices, eh, pues se ve la diferencia que a pesar de que quizá fueron contemporáneos, la doctora y este doctor, pues la realidad es que el doctor sí dejaba mucho que desear sus expresiones, ¿no? Sí, Sí era como un poco grosero, grosero con poco todos. empático, o sea, la realidad es que era un personaje muy difícil en esas situaciones, ¿no? Así es. Yo Y recuerdo un día, uh hablando -huh, de ese personaje, nada más para que vean cómo es la perspectiva de género y si tenemos que cambiar, que nos tocaba, bueno, en nuestra rotación solamente en ese momento eh, éramos dos hombres, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? sí, Entonces estábamos los dos rotando juntos y nos tocaba rotar en el área de cirugía y después pues teníamos que subir a piso cuando nos tocaba guardia o para la entrega de la sí, guardia, ¿no? Entonces un día salimos temprano, nos vamos a comer y pues regresamos corriendo, ¿no? Porque pues ya era el pase de visita. Llegamos como 2, 3 minutos tarde, pero pues porque fuimos a comer, no era porque estábamos siendo unos tontos. Pero llegamos y pues llegamos como sudosos, ¿no? Y así me que acuerdo de y este comentario de este nefasto. comentario de, ¿y ustedes dos qué? ¿Por qué llegaron 2 minutos tarde? ¿Vienen muy bañaditos juntos o qué? ¿No? Haciendo alusión a que nos habíamos ido aparte de una manera denigrante, o sea, pon tú que no es ni siquiera como de broma, sino era una manera de denigrante hacia decir que pues es que era algo malo la homosexualidad o las relaciones de amistad, porque Sí, pues en realidad no era nada. sí, y esa justo es muy difícil estas cuestiones porque lamentablemente para él y para muchos de su generación hacían alusión a una preferencia sexual como una ofensa, ¿no? Y es Ujú. como que Pues podemos nosotros aquí, amiga, pasando, contando historias, ¿no? En las cuales hemos visto sobre esta perspectiva de género y esta desigualdad que a veces existe, no solo en medicina, sino en otras partes, y de historias pues que hemos visto y nos han pasado. Pero pues bueno, lastimosamente tenemos que cortar, ¿no? Por el tiempo, pero pues me gustaría, y ahorita que está aquí la audiencia, invitarte a hablar acerca también de la historia del aborto en México, ¿no? Y la importancia como tal del conocimiento del derecho del aborto, ¿no? ¿Cómo es? ay, yo encantada, ya sabes que a mí estos temas me gustan mucho, estoy como muy metida en estas cuestiones de feminismo, de equidad, de género, entonces yo súper sí, amigo, muy encantada de estar nuevamente con ustedes, con este tema que realmente da también para mucho.
y Ujú. desde nuestra área, ¿no? El área de la salud. De la salud. Y pues, bueno, es un gusto estar contigo. Lastimosamente por esta cuestión de la pandemia, pues no podemos estar como cara a cara, ¿no? Que prácticamente pues para nosotros es como muy parecido, ¿no? Porque ya Sí. somos más cibernautas, pero pues pues está la invitación. Ahora que tengas otro tiempecito, pues hablamos de ese tema del aborto. Y pues bueno, aquí este es tu canal, el Farmacón, y pues aquí vamos a poner tus redes sociales, nada más que nos la pases para que te sigan. Recuerden que si les gustó el video, se suscriban, le den like, por favor, y nos compartan. Y pues bueno, vamos a despedirnos, Alice. Recuerda que este es el Farmacón y nos vemos hasta la próxima. Adiós.